Un enfoque cristiano a la filosofía. Capítulo 2. Las bases de los sistemas filosóficos. Fe en que el universo es racional, fe en que nuestros sentidos nos ponen en contacto con la realidad que está más allá de nosotros, fe en que el conocimiento es posible, es un postulado en el cual descansa todo el pensamiento. Edgar Sheffield Brickman. La metodología. Sea cual fuere el campo de estudio, algún método de investigación crítica se necesita para realizarlo. La historia de la religión, de la filosofía y de la ciencia está íntimamente vinculada con la historia del desarrollo de los métodos de investigación. El hombre primitivo, o mejor dicho, degenerado, confiaba mucho en sus emociones, instintos e intuiciones para conseguir conocimientos. El error y la superstición no empezaron a desaparecer sino hasta que el hombre desarrolló métodos seguros de investigación. Hemos hecho un resumen del pensamiento occidental en el capítulo anterior. Esta historia del pensamiento principió en Mileto con Tales y quienes lo siguieron empezaron a adoptar una visión más crítica de la vida que sus predecesores. Se afirma que pudo pronosticar el eclipse del 28 de mayo del año 585 a.C. Es evidente que Tales había aprendido mucho más que los que lo precedieron en lo que al arte de razonar concierne, y que pudo hacer algunas cuidadosas y correctas observaciones sobre el movimiento de los cuerpos celestes. La observación y el razonamiento, combinados, constituyeron el primero y más importante método para descubrir la verdad en relación con la naturaleza, pero se necesitaron muchos y largos siglos para que el hombre aprendiera a usarla con acierto. La historia de la metodología es la historia del desarrollo de la teoría lógica, una de las ramas más importantes de la filosofía. Prácticamente todos los métodos desarrollados por el hombre dependen en alguna forma de la observación y del razonamiento. Generalmente es el énfasis en algún aspecto particular de estos el que ha conducido a la necesidad de una clasificación más detallada. Ofreceremos a continuación una breve explicación de cada método, indicando a la vez su importancia para los estudios filosóficos. 1. Método racionalista o deductivo. Siendo que todos los métodos dependen de la razón en algún grado, se hace necesaria una explicación más amplia de lo que se entiende por método racionalista. También se le llama con frecuencia el método a priori. Quiere decir que el investigador depende de su misma capacidad intelectual o racional, sin recurrir a la ayuda de ninguna evidencia sensorial para descubrir la verdad. Las matemáticas son un ejemplo de ciencia racionalista. Se presume que la verdad tocante a la realidad puede descubrirse en la misma forma en que se descubre la verdad matemática. Los que se adhieren a este método confían completamente en la competencia del hombre para descubrir la verdad mediante su capacidad racional. El método racionalista se encuentra implícito en el pensamiento de Platón, quien creía que todo conocimiento está innato en la mente, habiendo sido adquirido por el alma en su estado de preexistencia. La información acerca del mundo de los sentidos no recibe la categoría de conocimiento por parte de este filósofo, sino que alude a ella como opinión, aunque la experiencia sensorial juega el valioso papel de ayudar a la mente a recordar el conocimiento en ella innato. El conocimiento mismo, sin embargo, es innato en la personalidad humana. Pero fue Aristóteles y no Platón quien desarrolló el método deductivo o racionalista. Aquel descubrió la mayor parte de las leyes de deducción y las expuso casi tal como se estudian hoy día en el curso de lógica deductiva o formal. Resulta interesante que habiendo sido Aristóteles y no Platón quien desarrolló las leyes de la deducción, aquel haya sido mucho más empírico que éste. Platón se inclinaba a reputar el mundo de los sentidos como transitorio e ilusorio, mientras que Aristóteles sentía que la experiencia sensoria era necesaria para la demostración de las eternas verdades de la razón. Un ejemplo clásico de la historia del pensamiento sobre el uso del método racional se encuentra en la filosofía de Renato Descartes. Este pensador francés, por mucho tiempo insatisfecho con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, emprendió la tarea de demostrar la existencia de Dios a su manera, y a estructurar un sistema de filosofía que fuese tan cierto como la geometría. Será de interés que hagamos un resumen del método de Descartes, ya que ilustra tan bien el planteamiento racionalista. Descartes inició su investigación de la certeza afirmando la duda universal. No aceptó como verdadero nada de lo cual pudiera dudarse. Hasta las más sencillas experiencias adquiridas a través de los sentidos debían ponerse en duda, ya que sabemos que los sentidos con frecuencia nos engañan. Tengamos presente que Descartes no afirmó que todo fuera error, sino que sin pruebas positivas podemos estar equivocados en toda nuestra experiencia. Mediante el proceso de dudar de todo, Descartes arribó a una verdad que era tan clara y distinta que no admitía ninguna posibilidad de duda, la verdad de su propia existencia. Cogito,
ergo sum. Pienso, luego existo, reflexionó Descartes, demostrando así el hecho indisputable. Porque aun si yo dudo de mi existencia, se dijo Descartes, debo existir, porque la capacidad de dudar requiere esa existencia. De esta manera, mediante el proceso de la duda universal, arribó al básico postulado sobre el cual levantó toda su filosofía de la vida, su propia existencia. De ese postulado este genio racionalista se volvió hacia la pregunta de si habría otras ideas indiscutibles además de la de su propia existencia. Y dentro de su conciencia descubrió pronto otra idea clara y distinta, la idea de la existencia de un ser perfecto e infinito. Descartes razonó en el sentido de que siendo él una criatura finita, no podía haber dado origen a la idea de un ser infinito. Solo un ser infinito y perfecto podía haber insuflado esta idea en su mente finita. ¿De dónde, se dijo, Dios, el origen de esta idea, debe existir? El paso final de su razonamiento se refiere a la prueba de la existencia del mundo exterior. Para esto apeló a la veracidad de Dios. Como Dios es un ser perfecto, no puede engañar, pues el engaño no forma parte de la perfección. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que podía confiar en sus sentidos aceptando el testimonio que le daban de la existencia del orden creado que lo rodeaba. Los puntos débiles en la cadena de razonamientos de Descartes no son muy difíciles de descubrir. Por ejemplo, su criterio sobre la claridad y la distinción es demasiado subjetivo y vago para que tenga algún valor. Pero el error principal del cual debemos ocuparnos por el momento es el de confundir una idea con la existencia real del objeto de esa idea. La mente humana parece estar bastante capacitada para dar origen a muchas ideas que no tienen en sí mismas ninguna relación con la existencia real. Uno puede tener ideas sobre toda clase de dioses, demonios y duendes, pero esas ideas difícilmente pueden garantizar la existencia real de tales seres. La idea de la existencia de Dios no prueba de ninguna manera que Dios realmente exista. A lo sumo, demuestra solamente cómo puede ser en el caso de existir. Aunque Descartes falló al tratar de hacer que su método probara más de lo que podía realmente demostrar, eso no quiere decir que el método deba descartarse del todo. El método racionalista tiene su lugar en la búsqueda de la verdad, pero no hay que llevarlo más allá de sus límites. El proceso deductivo puede hacer explícita la verdad que está implícita en los principales supuestos de un sistema, pero no puede extenderse más allá de esos supuestos. Los racionalistas llamaron la atención al hecho de que la mente del hombre funciona de una manera ordenada y lógica, y que solo cuando las distintas categorías de la comprensión humana entran en juego es cuando se opera el conocimiento. Conocer significa entender, y entender significa utilizar el único instrumento con el cual ha sido dotado el hombre para tal fin. 2. Método experimental o inductivo. Este es un método profusamente usado en la actualidad y con frecuencia se le da la nominación de método empírico, científico o de laboratorio. La ciencia moderna estaría perdida sin este instrumento de investigación. Aristóteles empleó cierta forma de método empírico pero más como medio de verificar ciertas verdades eternas y racionales que como instrumento de investigación. No fue sino hasta en los días de Francisco Bacon que el método empírico se empleó en la forma en que se usa en los tiempos modernos. El primer enunciado importante de las leyes de la inducción lo encontramos en la lógica de Juan Stuart Mill. Después de él se han escrito muchos textos sobre la materia. Ningún estudio de la lógica, ni aun desde un punto de vista introductorio, puede considerarse satisfactorio a menos que se investiguen los principios fundamentales de la inducción. Algunos pensadores sugieren varios pasos necesarios a todo estudio empírico, la esencia de los cuales lo constituyen. 1. La investigación o acumulación de datos. 2. La organización u ordenamiento de esos datos tratando de encontrar un patrón. 3. La hipótesis o sugestión de una solución posible, algún principio que explique los datos reunidos, y, finalmente, 4. La verificación, o sea la confirmación o rechazamiento de la hipótesis. Este proceso no tiene fin en la investigación de la verdad científica. Aunque este método se usa especialmente en el campo de las ciencias, y más especialmente en el de las ciencias físicas, también es valioso en muchos otros campos de estudio, tales como la psicología, la sociología y la ética. No puede ser exclusivo de la filosofía porque siempre se está ocupando en investigaciones particulares y específicas y no en la realidad como un todo. Una modalidad importante del método experimental es el método analítico. Se usa ampliamente en campos como la química y la física atómica, donde se están haciendo esfuerzos por analizar la substancia en sus unidades básicas. Muchos filósofos adoptaron este método casi exclusivamente,
porque se supone que si se llegan a analizar los elementos en sus partículas constitutivas, la naturaleza de la realidad quedará revelada. Demócrito, David Hume y los modernos neorrealistas emplearon este método. El análisis tiene un gran valor para la ciencia, pero su utilidad para la filosofía es muy limitada porque difícilmente podrá afirmarse que la verdad de las partes sea la verdad de todo. 3. Método romántico. El método romántico no se cimienta sobre la razón ni sobre la experiencia, sino sobre los sentimientos y los instintos. El movimiento romántico de Europa fue la reacción contra el extremo racionalismo que dominó la filosofía y la teología por tiempo considerable. El depender de los sentimientos y de las intuiciones como medio de adquirir conocimientos puede ser de algún valor, pero generalmente debe irse con extremo cuidado. En los Estados Unidos muy bien puede tomarse a los trascendentalistas de Nueva Inglaterra como ejemplo del romanticismo filosófico. Rafael W. Emerson, que fue el miembro más importante de esta escuela, confiaba más en las vislumbres iluminativas interiores que en la razón para la adquisición del conocimiento. El método en sí no es nada en que se pueda confiar, pero puede servirnos para recordar que la vida es algo más que razón. 4. Método dialéctico. El método dialéctico es tan antiguo como el hombre mismo y asume muchas formas. Es el método del debate y de la argumentación y como tal fue muy usado por los filósofos griegos. Sócrates empleó una modalidad de este método cuando interrogaba a los sabios de su tiempo, haciéndoles preguntas que al principio parecían muy inocentes. Él creía que haciendo preguntas podía extraer el conocimiento que se encontraba preexistente en todas las mentes humanas. Un ejemplo interesante de este proceso lo encontramos en el Menón de Platón, donde Sócrates se esfuerza por demostrar que el joven esclavo sabe geometría, aunque jamás haya recibido una sola lección. Este método fue desarrollado hasta su forma más completa por el pensador alemán, Hegel, con su tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Según Hegel, es posible principiar en cualquier punto de la experiencia, tesis, y la mente se mueve hacia otro punto, antítesis, que puede ser cualquier otro menos el punto de partida, y la oposición que surge entre ambos conduce a algo nuevo o diferente, síntesis. El proceso continúa, repitiéndose indefinidamente, porque es mediante el método dialéctico que la razón humana avanza por el camino del descubrimiento. Hegel creía que por este proceso se llega al fin a la más alta síntesis posible, el espíritu absoluto, que incluye toda la experiencia. A este sistema hegeliano se le puede llamar panteísmo idealista o espiritualista. Sin embargo, Karl Marx, usando el mismo método, llegó a la conclusión de que la última síntesis era la materia, no el espíritu, de modo que su sistema recibe el nombre de materialismo dialéctico. Más adelante, nos ocuparemos con mayores detalles del pensamiento de Marx. Una forma del método dialéctico, pero sin la síntesis hegeliana, la encontramos entre los teólogos contemporáneos pertenecientes a la escuela neosobrenatural. Este movimiento moderno principió con el pensamiento del teólogo danés, Søren Kierkegaard, cuya importancia ha sido descubierta en nuestros días. Carlos Barth, Emilio Brunner, Reinhold Niebuhr y otros, a quienes se alude a menudo como teólogos dialécticos, han favorecido este movimiento moderno. El hombre, la criatura, está en oposición a Dios, que para Barth es el otro completo, y no hay posible síntesis de ambos. Dios habla, pero el hombre no quiere escuchar. No obstante, la única esperanza para éste es admitir su condición de criatura y su extrema inutilidad, y someterse a la revelación de Dios, que habla por medio de su palabra viviente. El método dialéctico es usado también por un grupo de filósofos generalmente llamados existencialistas y, a veces, nihilistas. Este movimiento pesimista, encabezado por hombres como Martin Heidegger y Juan Pablo Sartre, es un tipo de existencialismo ateo y sádico. Es producto del caos de nuestra era actual, y representa el pensamiento de hombres que han perdido la esperanza. 5. Método sinóptico. Al método sinóptico puede llamársele método inclusivo. Es el favorito de la escuela idealista, la que sostiene que la verdad de la realidad solo puede encontrarse mirando el todo. Hay que tener en cuenta los resultados de todos los métodos de investigación a fin de que el cuadro sea completo. No hay duda de que la sinopsis es necesaria para poder llegar a una visión correcta del mundo. La contemplación coherente de la vida puede encontrarse tan solo si no se deja nada al margen. El filósofo se esfuerza por integrar el conocimiento obtenido mediante los distintos métodos de investigación, con el fin de llegar a la naturaleza de la realidad en conjunto. La manera como operan estos métodos en relación con los distintos sistemas filosóficos será considerada más adelante en este mismo capítulo.